aquí está. Ya hablamos la vez pasada de hablar de Derrida y hablar de este texto de espectros de Marx y lo que tenía de fundamental en la filosofía contemporánea. Yo lo que les quería presentar es una especie de puerta de entrada a la filosofía contemporánea a partir de un tránsito de la mesa al fantasma. ¿Por qué así? Que la mesa o la silla o el vaso son como el ejemplo por excelencia en filosofía para hablar de las cosas concretas, ¿no? Dice, bueno, tome usted la mesa que tiene enfrente y eso sería como supuestamente el ejemplo de lo más concreto y lo más determinado. Podría ser esta mesa que tiene uno enfrente en la que uno trabaja, o por ejemplo, como diría Heidegger en sus análisis, o bueno, el vaso que tengo enfrente con sus diferentes perspectivas, como dice Husserl, o puede ser la mercancía ahí constante y sonante que está frente a nosotros. Pero hacia donde todo esto deriva y en donde todo esto acaba y es hacia donde yo quiero ir es cómo esto se convierte en un fantasma. Y eso lo haremos de la mano de Derrida, porque me parece que él es quien pone, eh, quien muestra la realidad y la dignidad del fantasma. ¿Cómo comienza esta historia del siglo XX? Pues con los grandes llamados a la praxis. Es decir, con la posibilidad, con la reivindicación de los conceptos de posibilidad y praxis en contra de los conceptos de actualidad y de pensamiento. Ahora lo explico, pero comienza como con un llamado a la concreción, vamos a ponerlo así. Para ser más específicos, un llamado a la vida, un llamado a la concreción de la existencia para disipar todas las especulaciones que se han construido en torno de ella. Así es como comienza el siglo XX y cómo termina, es decir, comienza con un llamado revolucionario, en muchos sentidos un llamado a la praxis, y cómo acaba exangüe. Exangüe, ¿y a qué me refiero con esto? A que todos estos proyectos no solamente fracasan en su llamado a la concreción, sino que la idea misma de concreción vuelve a diluirse. Se pierde la concreción del lenguaje, se pierde la concreción de la cotidianidad, la concreción de la praxis revolucionaria, de las prácticas humanas, de los modos y mundos de la vida, y todos ellos, en vez de constituir aquellos centros de gravitación en los cuales se decide todo, se decide nuestras vidas y se decide todo, sobre todo aquello que llamamos actualidad. El aquí y el ahora, más bien se convierten en, y ahí es hacia donde vamos, en espectralizaciones de la vida, espectralización de la subjetividad, espectralización de las cosas mismas, y parece que ellas terminan flotando sin consecuencias, a la deriva, y pues aquí, sin pena ni gloria. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que estábamos diciendo la clase pasada, o bueno, no, esto es un tema que ha surgido en varias clases, y es nuestra época, más bien el siglo XX, para ponerle un nombre, ¿no? Porque ya no estamos en él. Más bien, el siglo XX comenzó con esta conciencia del acabamiento, del agotamiento, de la muerte, del final. Lo habíamos dicho todo. No es un ámbito apocalíptico, ¿no? Que el apocalipsis tiene que ver también con el mostrar, finalmente las cosas son reveladas y mostradas en su esencia, sino también con una especie de tufo mortal, en donde las cosas han llegado a su final, se han agotado y no dan más de sí. Entonces se habla de, lo dijimos, la muerte de Dios, la muerte del hombre, el final de la metafísica, el final de la filosofía, el final del pensar, el final del mundo como concepto trascendente o como de algo que subsiste por sí mismo, el cual se disuelve en un mar de interpretaciones. Entonces, todos estos términos, más bien todas estas muertes, van abonando a este camposanto de la historia, pero a cambio
de ello hay un llamado a una nueva concreción, a recomenzar las cosas. Entonces, Heidegger, bueno, antes de Heidegger, Husserl es el primero dentro de esta tradición en combatir el intelectualismo que le precede, ¿m? Y en el ambiente de un cierto neocantismo, neohegelianismo, y decir, lo que hay que ir es no a las teorías, sino hay que ir a las cosas mismas. ¿Qué significa? ¿No? Bueno, es un llamado a la concreción, y particularmente en Husserl se llama donación. Ir a aquella región en donde las cosas comparecen por ellas mismas. No donde las creamos, no donde nuestra cabeza las produce, no las teorías, no cómo las organizamos nosotros a partir de esquemas a priori, ¿no? Bueno, habría que matizarlo mucho, pero por lo menos donde se da la cosa misma, la cosa espacial, la cosa temporal, el objeto matemático, el objeto de pensamiento, no importa, ¿no? Al final habrá que descender a esa instancia primera, que es el ego, y donde sucede algo que es la donación, y que bueno, pues, sería llamada percepción. La percepción es el lado subjetivo de eso que llamamos donación. Se nos da, y se nos da en el modo de la sensibilidad. No va a ser la sensibilidad kantiana, evidentemente, va a ser una sensibilidad compleja, donde se nos dan ya no datos, sino las cosas mismas, las cosas como cosas, y particularmente eso, una mesa, por ejemplo, en toda su concreción y en toda su carne. La palabra que utiliza en alemán es Leiblichkeit, ¿no? Y el Leib significa carne, es como la carnalidad de las cosas y la carnalidad de la experiencia. Y en perfecta línea con esto, la reivindicación de Heidegger de la cotidianidad, tal como aparece en sus primeras lecciones, ¿no? Sobre ontología, la hermenéutica como hermenéutica de la facticidad, y que llega y desemboca en ser y tiempo, es, bueno, ¿cuál es esta escena originaria y cuál es esta capa de la subjetividad, o más bien esta estructura en la cual las cosas comparecen de manera originaria, es decir, sin que les agreguemos nada? Y bueno, siguiendo, les digo, el impulso husserliano, pero enmendando la estructura, pues, diciendo, no es en el ego trascendental, sino es en el Dasein donde acontece esto. Y entonces ahí están todas estas ideas que han escuchado muchas veces, de que el Dasein está en un mundo, y este mundo es un mundo entorno, es un Umwelt, y en ese mundo entorno hay entes, ¿no? Es Seiendes, y ese Science tiene la forma de los útiles o de las herramientas, Werkzeug, y todos estos están entrelazados en un plexo. Si unas cosas remiten a otras, el martillo al clavo y el martillo y el clavo a la mesa. Es, tienen relaciones de Hinweis, que unas cosas apuntan a otras, y eso sería la última instancia. No es baladí que la palabra que utilicen tanto Husserl como Heidegger sea lo originario, lo ursprünglich, porque lo ursprünglich es la última instancia, la última capa de aquello frente a lo cual no hay detrás ni abajo. ¿Por qué? Porque es ahí mismo donde acontece todo. Es la concreción. Y bueno, paralelo a esto, hay otro movimiento muy similar, que se puede ver en el marxismo. ¿Cómo comienza Marx? Bueno, Marx ha leído, eh, se forma con los neohegelianos, pero lo que desprecia de alguna forma de ellos es que estén todavía envueltos en un intelectualismo que pretende explicar la historia no a partir de lo que la gente, lo que los seres humanos concretos de carne y hueso hacen, sino a partir de una construcción intelectual logicista, como sería el sistema hegeliano. Pese a todo, Marx es ambiguo. Marx es terriblemente ambiguo al respecto, pero en una época temprana, lo que le reconoce, y siempre le reconocerá a Hegel en la fenomenología del espíritu particularmente, es el mostrar que el proceso histórico no está gobernado desde fuera por una especie de legalidad, sino es lo que los seres humanos hacen de ellos mismos. Que la historia no es más que autoproducción, y que la autoproducción es autoproducción material. ¿Y a qué me refiero con una autoproducción material? Que
está en Hegel. A Hegel se le podrá acusar de cierto intelectualismo si uno lee la ciencia de la lógica, pero si uno lee la fenomenología del espíritu, o si uno lee muy particularmente, que es el otro gran texto que inspira a Marx, la filosofía del derecho, verá que lo que le interesa finalmente a Hegel es, una vez que ha expuesto la parte de la lógica y de la filosofía de la naturaleza, la parte del espíritu que concierne a la historia humana está hecha de luchas y de guerra y de cosas muy concretas, de la constitución del Estado, del surgimiento de los individuos como propietarios, de los contratos que hacen entre ellos para decir qué le pertenece a cada quien. En suma, cómo se va fraguando eso que nosotros llamamos la sociedad burguesa. Y eso es lo que le interesa, es lo que le interesa a Hegel. Y eso es lo que le interesa también a Marx de Hegel, solamente que le critica el hecho de que termine perdiéndose nuevamente después de haber hallado este territorio que es el del espíritu absoluto, el del espíritu objetivo, que se vuelva a perder en el espíritu absoluto, en donde una vez que hemos alcanzado la conciencia de nuestra existencia material y obligada respecto a los otros en una esfera de la producción, que se vuelva a perder, repito, en las esferas del arte, de la religión y eventualmente de la filosofía. Entonces, ¿cuál es el llamado de Marx? Recuerden, estamos haciendo este paralelo entre la fenomenología y el marxismo, que parecieran ser dos tradiciones, o son como las dos tenazas del siglo XX, pero que a final de cuentas, a pesar de ser tan diferentes por encima, las dos tienen esta motivación profunda de descender hacia las cosas. Y entonces lo que Marx irá poco a poco afinando en su filosofía es cuál es esa instancia en la cual se hace realmente el mundo. Y bueno, esa va a ser la esfera del espíritu objetivo para ponerlo en términos muy hegelianos, y por medio de la praxis. Entonces, ¿qué será la revolución? Bueno, pues el modo de no solamente de descender a esa región donde realmente se hacen y suceden las cosas, que es la esfera económica, y en el cómo se hacen, que es la praxis. Y todo eso explicará por qué una revolución, por qué la toma de los medios de producción, por qué una dictadura del proletariado. eh, pero finalmente, así como el ego de Occidente desciende a la cotidianidad en Heidegger, el sujeto político desciende a la esfera económica, donde realmente donde realmente tienen lugar las contradicciones o los antagonismos en Marx, ¿no? Entonces, el elemento común es la crítica al intelectualismo, la crítica a las anticipaciones intelectuales y conceptuales respecto a lo que realmente sucede, y un deseo por desarrollar una ciencia, o sea, un pensamiento sistemático de la praxis y de la vida. Heidegger mismo le pondrá este nombre, es una especie como de ciencia de la vida, una ciencia de la vida, es decir, un modo de explicitarnos nuestra propia existencia por medio de conceptos, sin que esos conceptos salgan del curso de la vida y nos alienen. Igualmente en el caso del Marx, cómo desarrollamos un método para la crítica de la economía política, que es el capital, que no nos saque del propio curso de la historia, sino que más bien nos devuelva a ella y nos coloque en la posición de ser un sujeto revolucionario. Entonces, frente a la muerte de la filosofía, frente a la muerte del pensamiento, a la muerte del sujeto, a la muerte de Dios, y todos estos decesos, mientras se ya va llenando de esquelas la filosofía, va surgiendo también este llamado a recobrarse de estas muertes por un acceso inédito primario a una nueva concreción. Y este acceso a una nueva concreción, pues se llamará un recomienzo. Entonces, el siglo XX se preocupa por la concreción. ¿Y qué significa la concreción? Una pregunta por la actualidad. ¿Cómo ser actual? ¿Cómo ser radicalmente actual? Y ser radicalmente actual es cómo vivir tu tiempo, porque pareciera que lo que no hemos podido hacer es vivir nuestro tiempo. Y siempre hemos estado extraviados en vivir de tiempo ajeno, en vivir de tiempo prestado. Y este vivir en un tiempo prestado es estar permanentemente a destiempo
y estar a destiempo es haber llegado demasiado tarde o demasiado temprano. Entonces, llegamos demasiado tarde para el origen, es decir, nos encontramos arrojados, ya no llegamos al momento histórico en el cual se fraguaron las grandes estructuras que nos gobiernan y donde se tomaron las decisiones cuyas consecuencias nosotros vivimos, y hemos llegado demasiado temprano todavía para la revelación, para el juicio final, para el reino de Dios en la tierra, eh, para el ser y para la revolución también, para el comunismo, porque finalmente el comunismo es la interpretación mundana del reino de Dios. Es reino de Dios en la tierra.